Saludos a todos, estoy aquí grabando con la Brave 7. Y nada, perdonad que esté con gafas, pero es que pega bastante sol y es desagradable estar sin gafas ahora mismo. Nada, sobre esta cámara, ahora mismo la imagen que están viendo está grabado en 4K, 30 fotogramas por segundo. Una cámara muy atractiva y que voy a estar usando en distintos días para ver dónde son, digamos, los mejores aspectos que tiene esta cámara y los peores aspectos que puede tener, según para quién, claro, siempre. Entonces, nada, vamos a ver algunas imágenes bajo el agua. Cosas que me gusta a destacar es que simplemente pulsando un botón pues puedo cambiar a la pantalla delantera y verme a mí mismo, saber que estoy encuadrando bien y hacer pues, este selfie, ¿no? A la hora de grabar o sacarte una foto. El tema del micrófono, ahora mismo la cámara se encuentra fuera de la carcasa y está recibiendo pues, una ligera brisa, el sonido del motor y mi voz. Entonces lo que están escuchando es el sonido original de la cámara. Y bueno, es una cámara sencilla, capaz de sumergirse hasta 5 metros, algo ideal para cuando la montamos en la carcasa y tenemos ese miedo de que pueda filtrar algo de agua en algún golpe, algún problema, pues sabemos que soporta un poquito de agua y no se nos va a ahogar. Luego, un detalle de esta cámara es que viene con 2 baterías, algo ideal, sobre todo si vamos desde barco, para poder cambiarlo, o si lo utilizamos fuera del agua, poder cambiar la batería una vez agotado. Otro aspecto positivo de la Casio Brave 7 son todos los accesorios que trae una barbaridad de accesorios. No obstante, si queremos grabar con ella bajo el agua, tendremos que adquirir la carcasa aparte y un soporte para la cabeza también aparte para poder grabar desde esa visión. A la hora de realizar vídeos con la visión desde primera persona, desde la cabeza, tenemos los siguientes problemas. El primer problema es que el pitido, bueno, esto puede ser subjetivo, no se oye suficiente y el volumen pues no da para más. Pero realmente el mayor problema de esta cámara a la hora de grabar desde la cabeza es que el pitido de encendido y de apagado es el mismo. Entonces, si tenemos un despiste a la hora de dar a encender a grabar y nos hemos olvidado de si hemos encendido o apagado la cámara y le volvemos a dar, no lo sabremos. Por lo tanto, tendremos que sacarnos la cámara y ver si la pantalla está encendida o no. Otro punto negativo que no me ha gustado es el hecho de que tienes que primero encender la cámara y después darle a grabar. No tienes empezar la grabación con un botón. Son detalles que personalmente a mí sí me afectan demasiado. En cambio, si utilizamos esta cámara para grabar desde el fusil, con una montura en el propio fusil, no vamos a tener ningún problema, porque veremos en todo momento si la cámara se ha encendido o no se ha encendido. Como decía, llevo un par de días grabando y he grabado en distintas condiciones. Donde mejor he visto que ofrece su mejor calidad es pues con aguas claras, a poca profundidad y en días soleados.
Esto quiere decir que si nos llevamos la cámara a lugares donde la luz escasee un poco, el día está muy nublado, el agua es sucia, entonces que los rayos del sol no logran pasar, la calidad pues se va a ver afectada significativamente. Entonces es una cámara de bajo precio, no le podemos pedir la exigencia, las mismas características que una cámara que puede costar 300 euros más. Entonces no está nada mal la calidad que ofrece y hay que aceptar esas limitaciones que tiene la cámara. Bueno, un detalle de la carcasa que también es bastante reseñable es que la parte frontal es una monopieza, no sé si llega a ser cristal o algún material plástico similar. ¿Qué significa esto? Que no tenemos ningún problema a la hora de vernos y de grabar, porque es una única pieza y si queremos usar el modo selfie, como estoy haciendo yo ahora mismo para poder verme, no hay ningún problema. La carcasa permite acceder a todos los botones y simplemente dándole al botón, manteniéndolo pulsado para poder autograbarnos, podemos vernos incluso debajo del agua. Así que es un detalle fantástico para todas cuando querramos posar con alguna pieza y tenemos la cámara en la mano, o simplemente queremos ver si el encuadre es correcto a la hora de coger el fusil y autograbarnos, ¿no? Quiero agradecer la colaboración de Acaso con la cámara que me ha mandado. Me ha mandado la cámara con una tarjeta de bastante calidad. Yo creo que es indispensable este tipo de tarjetas a la hora de grabar en 4K o en velocidades muy altas, de fotogramas por segundo hablo, porque es cuando la cámara más va a necesitar una buena tarjeta y no queremos pensar en que se nos puede bloquear y perder esa imagen en ese momento inolvidable. Entonces agradezco mucho la confianza que ha dado Acaso con su cámara, los accesorios que me han mandado, que les he pedido que necesitaba, y que ya me hayan mandado la cámara lista incluso con la tarjeta, ¿no? Que es un detalle que agradezco enormemente, porque bueno, me hacía mucha falta esta cámara para grabar un proyecto y ellos se han portado de lujo, así que muchísimas gracias.